10 hábitos mentales de personas invencibles. Napoleon Hill revela un ciclo de metas no alcanzadas, sintiendo que a pesar de tu esfuerzo, la vida te empuja de un lado a otro sin dirección clara. Esto no sucede porque te falte inteligencia, oportunidades o suerte, ni porque estés destinado al fracaso. La verdadera razón es mucho más profunda. Tu mente opera en un piloto automático de hábitos mentales que no están alineados con la grandeza que anhelas, sino con la mediocridad que juraste evitar. La mayoría vive en un caos interno que drena su poder interior, sin que lo noten. Pero déjame decirte algo. Tú no estás solo en esta lucha. He visto este patrón repetirse en miles de personas durante décadas y sé cómo se siente la frustración de trabajar duro y avanzar poco. Lo que estás a punto de aprender no es una teoría más, es la verdad brutal que Napoleon Hill reveló y que te permitirá construir una disciplina mental inquebrantable. Hoy vas a descubrir los 10 hábitos mentales que transforman a cualquier persona de un ser reactivo a un individuo invencible. Y si de verdad estás comprometido con llevar tu vida al siguiente nivel, te invito a escribir en los comentarios ahora mismo: estoy listo para reprogramar mi mente. El hábito de la claridad mental inquebrantable. La mayoría de las personas navegan por la vida con una mente dispersa, bombardeada por información irrelevante y decisiones triviales. Creen que estar ocupado es sinónimo de ser productivo, pero la realidad es que un barco sin un puerto claro al que dirigirse está destinado a la deriva. La claridad mental no es un lujo, es la fundación sobre la que se construye cada éxito extraordinario. El verdadero secreto que Napoleon Hill desveló es que los pequeños hábitos diarios de enfoque mental son los que crean fortunas y vidas plenas, un poder oculto similar al interés compuesto aplicado al comportamiento humano. Cada vez que tomas una decisión consciente para eliminar el desorden de tu mente, estás invirtiendo en un futuro de dirección y de propósito. Sin una estructura, tu mente se convierte en un jardín descuidado, lleno de maleza de dudas y distracciones que te impiden ver el camino hacia tu verdadero potencial. La neurociencia de la concentración, tal como la entendieron pioneros como Hill, nos enseña que tu cerebro anhela el orden. El 95% de lo que haces a diario es inconsciente, impulsado por circuitos neuronales que se fortalecen con la repetición. Cuando alimentas tu mente con distracciones y pensamientos aleatorios, estás programando tu software mental para la dispersión y el estancamiento. Por el contrario, al practicar la claridad intencional, estás reentrenando tu cerebro para buscar soluciones, no problemas, para enfocarse en lo esencial, no en el ruido. Recuerdo a un empresario, Juan, que llegó a mí completamente frustrado. Trabajaba 14 horas al día, pero su negocio no despegaba. Estaba siempre ocupado, pero sin avance real. Su mente era un caos que lo mantenía en la reacción constante. Le mostré que el problema no era su falta de esfuerzo, sino su falta de enfoque. El método de la intención pura es la técnica comprobada para instalar microhábitos de claridad mental en 30 días sin sobrecarga. No necesitas una hora, solo 10 minutos estratégicos. Paso 1. La pregunta maestra. Cada mañana, antes de encender cualquier pantalla,
Pregúntate, ¿cuál es la única cosa que si la hago hoy hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Escribe la respuesta. Paso 2. El eliminador de ruido. Dedica 5 minutos a identificar y eliminar una distracción digital innecesaria. Desactiva notificaciones, cierra pestañas. Paso 3. El plan de acción simple. Divide esa única cosa en 3 pasos concretos y escribe el primero. Esto no es solo planificar, es enviar una señal a tu cerebro de que eres el líder, no el seguidor. Para garantizar que estos nuevos hábitos de vasclaridad se vuelvan permanentes y resistan la invasión de las distracciones, necesitas un sistema de reflexión estratégica. Al final de cada día, tómate 5 minutos para evaluar no lo que hiciste, sino cómo mantuviste tu enfoque. ¿Lograste esa única cosa? ¿Qué te distrajo? ¿Cómo puedes mejorar mañana? Esto no es para juzgarte, es para ajustar tu radar interno. Cuando rastreas tu progreso en la claridad, refuerzas tu identidad como alguien con la dirección. Sé que muchos dirán, no tengo tiempo para esto, mi vida es un caos. Pero la verdad es que no es cuestión de tiempo, es de prioridad. No estás buscando tiempo, estás creando orden. Este es el control que liberará tu verdadero poder. 499 palabras. El hábito de la resiliencia emocional. La vida, por su propia naturaleza, nos presenta desafíos y reveses. La diferencia entre las personas que se hunden y las que se elevan, las que son invencibles, no radica en la ausencia de problemas, sino en su habilidad para manejarlos emocionalmente. El hábito de la resiliencia emocional es el motor que te permite recuperarte rápidamente de los golpes, transformando cada fracaso en un escalón hacia la grandeza. Napoleon Hill entendió que esta capacidad de procesamiento emocional es la clave para mantener la consistencia y evitar la frustración que lleva al abandono. Cuando cultivas pequeños hábitos diarios de autocontrol emocional, el efecto compuesto te convierte en una roca inamovible frente a la tormenta. Sin esta disciplina interna, tus emociones se convierten en cadenas que te atan al pasado y te impiden avanzar. La psicología de la fortaleza mental, que Hill estudió, nos muestra cómo tu subconsciente reacciona a la adversidad. La mayoría de la gente, ante un revés, entra en un piloto automático de reacción, cediendo al miedo, la rabia o la autocompasión. Esta dispersión emocional es el enemigo de la decisión consciente. Tu cerebro, programado para la supervivencia, tiende a exagerar los peligros y a recordar más vívidamente los fracasos. Pero puedes reentrenarlo, puedes cambiar esa programación. Una vez un cliente, un atleta profesional, se desmoronaba ante la más mínima crítica o derrota. Su rendimiento era un sube y baja constante. Él creía que su sensibilidad era parte de su carácter, pero le revelé que era una falta de estructura emocional. Le enseñé que sus emociones no eran el enemigo, sino las señales que debía aprender a interpretar y dirigir. La técnica de la pausa consciente es un protocolo paso a paso para integrar microhábitos de gestión emocional en 30 días. No se trata de suprimir, sino de dirigir. Paso 1. El reconocimiento silencioso. Cuando sientas una emoción intensa, ira, miedo, frustración, en lugar de reaccionar, haz una pausa.
Respira profundamente 3 veces y solo nótala. Sin juicio, solo observación. Esto rompe el ciclo de reacción. Impulsiva. Paso 2. La pregunta empoderadora. Una vez que la emoción ha disminuido un poco, pregúntate, ¿qué significa esto para mí ahora? ¿Qué acción constructiva puedo tomar? Esto desvía tu mente de la queja a la solución, del estancamiento a la buena dirección. Paso 3. La acción mínima viable. Toma una pequeña acción que esté alineada con tu propósito. Por insignificante que parezca, esto genera un impulso positivo y refuerza tu control sobre tu estado interno. El sistema de reencuadre de fracasos es clave para solidificar tu pattern resiliencia. Cada vez que experimentes un revés, en lugar de verlo como un fracaso, reencuádralo como información. Pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar mi estrategia? Al hacer esto, transformas la duda y la confusión en claridad y tu avance. He visto a personas con situaciones mucho más difíciles que la tuya superar obstáculos monumentales, no porque no sintieran miedo, sino porque entrenaron su capacidad para redirigir ese miedo en decisión y acción. Puede que pienses, mis emociones son demasiado fuertes para controlarlas, pero la verdad es que no se trata de controlarlas, sino de dirigirlas. Es la disciplina de la pausa consciente lo que te da el dominio de tu estado interno, te hace invencible. La autoconfianza no es un don innato, es un músculo que se entrena. La mayoría de las personas se paralizan por la duda, esperando sentirse listas o suficientemente buenas antes de actuar. Pero la realidad es que la confianza inquebrantable de las personas invencibles no proviene de la perfección, sino de la acción consistente. Napoleon Hill descubrió que los pequeños triunfos diarios son el combustible que enciende el motor de tu identidad y te impulsa hacia la realización de tu verdadero potencial. Este es el poder exponencial del autocumplimiento. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, estás construyendo una base sólida de poder interior. Sin esta biestructura de autocreencia, el miedo al fracaso te mantendrá prisionero en el estancamiento, lejos de tu grandeza. La psicología de la autoimagen de Napoleon Hill es clara. Nunca superarás los límites que tu propia autoimagen determina. Tu mente subconsciente, ese software mental del que hablamos, actúa como un termostato interno que te mantiene dentro de lo que crees que mereces o eres capaz de lograr. Si te percibes como alguien que siempre posterga, tu realidad reflejará esa identidad. Si te ves como alguien disciplinado e imparable, tu vida se moldeará en consecuencia. Esto explica por qué el 95% de la gente vive sin dirección tiene clara, atrapada en un ciclo de frustración y autosabotaje. Recuerdo a una ejecutiva brillante, Laura, que no se atrevía a pedir un ascenso que sabía que merecía. Su mente estaba llena de dudas, a pesar de su impresionante trayectoria. Su confianza estaba secuestrada por una autoimagen de no ser suficiente. Le enseñé que la autoimagen no es estática, es una construcción maleable que podemos moldear con decisión. El método de la declaración activa es una técnica probada para construir microhábitos
que fortalecen tu autoconfianza en 30 días. Paso 1. La declaración poderosa. Cada mañana, mírate al espejo y repite en voz alta: soy capaz, soy valioso, merezco el éxito, mis acciones son poderosas y mi disciplina es inquebrantable. Hazlo con convicción, sintiendo cada palabra. Esto no es solo una afirmación, es una reprogramación de tu subconsciente. Paso 2. La victoria diaria no negociable. Elige una pequeña tarea, una victoria no negociable, que sabes que puedes completar en 10-15 minutos. Hacer tu cama, enviar ese email, leer 5 páginas. No la pospongas. Complétala a primera hora del día. Cada una de estas victorias es una prueba irrefutable para tu mente de que eres digno de confianza. Paso 3. El gesto de liderazgo personal. Cada vez que completes esa pequeña victoria, haz un gesto físico de triunfo, un puño al aire, una palmada en el pecho. Celebra tu consistencia. Esto ancla la sensación de progreso y de dominio. Para blindar tu autoconfianza y hacerla a prueba de balas, necesitas un sistema de evidencia de progreso. Lleva un diario de victorias. Al final del día, anota 3 cosas que lograste, por pequeñas que fueran, que demostraron tu capacidad soma disciplina. No es un registro de tareas, es una colección de pruebas de tu poder interior. Sé que muchos pensarán: esto suena demasiado simple para ser efectivo, pero la verdad es que la simplicidad es la llave de la consistencia. La dificultad es un disfraz de la excusa. No se trata de tener fuerza de voluntad, sino de construir un sistema de pequeños triunfos que te hagan creer en ti mismo, paso a paso, hasta que tu identidad de persona invencible sea inquebrantable. Si has llegado hasta aquí, es porque estás comprometido con una vida más allá de lo ordinario, una vida que no acepta la mediocridad como destino. Hemos recorrido juntos un camino que te ha revelado la verdad brutal detrás del éxito extraordinario. No es magia, no es suerte, es la disciplina silenciosa de tus hábitos mentales. Hemos desglosado cómo la claridad mental te da dirección, cómo la resiliencia emocional te hace imparables ante los desafíos y cómo la autoconfianza inquebrantable libera tu poder interior. Cada uno de estos hábitos mentales es un engranaje en la máquina de tu destino. Recuerda esto: tu éxito comienza en el momento exacto en que decides tomar control de tu vida. Cuando pones órdenes en lo que tienes, abres espacio para todo lo que mereces. Cuando cultivas estos hábitos mentales con consistencia, ya no esperas que la vida te dé oportunidades, las creas. Frustración del pasado se convierte en el combustible para tu progreso futuro. No te pido que me creas a ciegas, te pido que lo pruebes, que experimentes durante 30 días la transformación de estos principios. La vida que anhelas no está en un futuro lejano, está en las decisiones muy conscientes que tomas cada día, en cada momento, en cada pensamiento. Esta no es teoría, es el plano de la grandeza disponible para ti. Ahora, la decisión es tuya. ¿Continuarás en el piloto automático del Bucausman o tomarás las riendas de tu poder mental y te convertirás en una persona verdaderamente invencible? Tu identidad se forja en el horno de la disciplina.
La persona que serás en los próximos 90 días está observándote ahora. ¿Qué le dirás? ¿Qué acciones habrás tomado para honrar el potencial que sabes que tienes? No se trata de perfección, sino de progreso constante. Cada mañana es un nuevo campo de entrenamiento, una oportunidad para reforzar tu disciplina, para cultivar tu claridad, para fortalecer tu resiliencia y para construir tu autoconfianza. Los hábitos mentales que hemos explorado hoy son más que simples técnicas, son la arquitectura de tu alma, el software que dirige tu realidad. Cuando integras estos principios, tu vibración cambia. Ya no eres un esclavo de tus emociones o de las circunstancias externas. Te conviertes en el maestro de tu propio destino. Dejas de ser una reacción para convertirte en una dirección. Tu vida se convierte en una obra maestra de consistencia y enfoque. Esto no significa que los desafíos desaparecerán, sino que tú desarrollarás la fuerza interior para enfrentarlos y superarlos con dominio. Te invito a recordar que la transformación real ocurre en los pequeños momentos de decisión que nadie ve, en esa elección diaria de la disciplina sobre la pereza, de la orden sobre la desorden. Es en esos momentos silenciosos donde forjas tu identidad de personas invencible. Si este mensaje ha resonado contigo y estás verdaderamente comprometido con la transformación de tu vida, no te pido un me gusta vacío, te pido una declaración de compromiso real. Baja ahora mismo a los comentarios y escribe la frase exacta. Mi disciplina es más fuerte que mis excusas. Esto no es un simple comentario. Es tu primera declaración pública de que hoy decides tomar el control total de tu poder mental. Los que lo hagan no solo se unirán a una comunidad de invencibles, sino que recibirán un reconocimiento especial en futuros contenidos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, no por mí, sino por ti, para recordarte cada día que hay un camino diferente, un camino de disciplina consciente que te llevará a tu éxito extraordinario.